pues es doctor que trabaja en la Escuela Normal Superior de México. Y el evento de hoy, pues agradecemos a las autoridades, a la UEC, ¿no? A nuestra Escuela Normal Superior de México, el deber por el saber, justamente porque estamos dando cierre al primer ciclo de conferencias que son tituladas Voces en Movimiento, Reflexiones sobre la Migración Global, Regional y Local. Eh, Previamente, pues bueno, como seguramente lo recordarán, el doctor Castañeda inició con este ciclo de conferencias, posteriormente le tocó a un servidor, y hoy justamente el doctor Jairo Alberto Romero Huerta, a quien le damos la cordial bienvenida, presenta justamente la ponencia titulada La migración desde lo local, una mirada interpretativa. Entonces, estamos muy contentos este día 9 de abril para dar inicio a esta conferencia. Pero bueno, seguro quienes están presentes y también quienes nos siguen a través de la transmisión, a quienes les enviamos un cordial saludo, quizás hayan escuchado hablar del doctor Jairo Alberto Romero Huerta, y si no es el caso, pues con mucho gusto vamos a leer parte de su gran semblanza, que ha tenido distintos logros a lo largo de su trayectoria académica. El doctor Javier Alberto, justamente eh, su más reciente título es en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México, pero también tiene una maestría en Pedagogía y es licenciado en Geografía de parte de la UNAM. Por si fuera poco, también cuenta con certificaciones internacionales, tal es el caso de STEAM Ambassadors, eh, justamente el British Council y la Academia Mexicana de Ciencias le otorgó esta distinción. Eh, a través de los años también ha participado en distintos eventos y bueno, y más que eventos, en diplomados. Tal es el caso de innovación en la docencia universitaria a través del Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnologías y la Red de Educación Continua de la UNAM, ¿no? Así es, Doc. También, por si fuera poco, fíjense, es bien interesante lo que hace el doctor Alberto, es integrante de la Red de Investigadores Iberoamericanos en Educación Geográfica. Eh, justamente, esta red pertenece a Brasil. El doctor ha sido también invitado, ha participado. Justamente nos contaba hace unos minutos que se estrena una nueva publicación. Seguro ya en su momento nos platicará más al respecto, ¿no? Dentro de sus líneas de investigación actuales se desarrollan en la formación docente, en los saberes pedagógicos, en la educación geográfica, también participa como especialista a nivel nacional en el diseño y actualización de programas de la Dirección General de Educación Normal y actualización de magisterios de GESUM en cursos tanto nacionales como de flexibilidad, de autonomía, que también ha sido autor el estimado doctor. Bueno, también ha tenido distintas ponencias, tanto a nivel nacional como internacional, en diversos eventos académicos, algunos de ellos en Sudamérica, ¿no? Y también cuenta con distintas publicaciones. Cabría señalar, ¿no? No nada más en español, también el doc domina el portugués y tiene publicaciones en portugués, en capítulos de libros, en revistas especializadas. Y en los últimos años ha impartido distintos cursos, no solo en el nivel media superior, también dentro de su historial, en secundaria, en telesecundaria tuvo participaciones y bueno, inclusive en licenciaturas, en posgrados. También ha sido asesor, ¿no? Ha sido tutor de distintas y distintos estudiantes relacionados con los enfoques educativos, ¿no? Pedagógicos y también en la enseñanza de geografía. Y bueno, por si fuera poco, justamente en todas estas temáticas, él justo desarrolla o fomenta las habilidades docentes, ¿no? Fundamentos teórico-epistemológicos y metodología para la investigación cualitativa, ¿no? Que es bastante importante en el marco de la educación. Además de herramientas, el uso de herramientas tecnológicas para didácticas específicas, ¿no? Actualmente es profesor titular de enseñanza superior, justo de nuestra casa de estudios de la Escuela Normal Superior de México, con especialidad en geografía, y es jefe de la Unidad de Extensión Educativa y Cultural, ¿no? También conocida como la UEC, del turno
vespertino, y pues también tiene su presencia en la licenciatura en educación en la Unidad Académica Profesional Chimalhuacán y es coordinador, por si fuera poco, del Diplomado Superior en Docencia eh, para la Educación Básica por la Universidad Autónoma del Estado de México. Pues recibamos con un fuerte aplauso, por favor, al doctor Jairo Alberto. Y les cuento, ya para cerrar mi intervención, la modalidad de este evento. Le daremos un espacio al doctor para que nos cuente, nos platique sobre su ponencia y posteriormente habrá una ronda de preguntas donde les invitamos a que estén atentos y planteen comentarios, preguntas y dudas. Pues sin más, adelante, Doc. Muchas gracias, gracias a la audiencia, gracias también a los que seguramente se van a conectar después en la página de YouTube y con mucho gusto pues yo agradezco siempre la invitación y sobre todo en este primer ciclo de conferencias que digamos no se cierra, sino que se abre la oportunidad para que el próximo semestre haya la invitación hacia otros profesores, incluso externos que manejen algún tema en específico, con mucho gusto. Y bueno, desde la web, pues buscamos que haya este tipo de espacios y de eventos, de intercambios académicos. El día de hoy, pues quiero mostrarles parte de, pues más allá de un trabajo, viene o deriva de una reflexión en términos de la migración desde lo local, una mirada interpretativa. Ya mis compañeros que me han antecedido han mencionado que la migración es un fenómeno que es histórico-social, es decir, que no es de ahorita, ni tampoco va a terminar en los próximos años, sino que por generaciones venideras va a estar presente la migración, pero sobre todo mostrar diferentes interpretaciones acerca de la migración porque, pues, algunos, digamos, espacios, a lo mejor no académicos, reducen a la migración como solo el desplazamiento de la población de un lugar a otro, origen y destino. Y lo que buscamos es que tengan, pues, la posibilidad de abrir el panorama y sobre todo de reflexionar acerca de lo que implica la migración, en específicamente en la parte desde lo local. Siguiente, por favor. Bueno, los elementos generales de esta presentación tienen que ver con la implicación en torno a este objeto de estudio, de manera particular. Por supuesto, algunas perspectivas y referentes conceptuales que siempre es necesario, y, bueno, categorías de análisis como el lugar y la parte lo local. Y, bueno, pues algunos comentarios finales. Siguiente, por favor. Bien, dentro de mi implicación, déjenme comentarles algo. La migración es un tema que en lo personal inicia en mis primeras etapas como licenciado en geografía. Em, en este caso, ¿por qué parto de este mapa, este primer mapa que se da entre la frontera de Belice y, digamos, el sur de México, prácticamente? A mí me llamó mucho la atención este mapa, uno de estos mapas similares, donde yo decía, ¿por qué se habla mucho de la frontera norte y no de la frontera sur? ¿Por qué no se habla sobre la frontera con Belice? ¿No? Se habla mucho de Estados Unidos, pero Guatemala en un segundo lugar. Y tercero, ¿qué pasa con Belice? Ahí no hay personas, ahí no hay movimientos. ¿Qué pasa ahí? Fue una de las interrogantes que nace en el sentido de cómo se va construyendo la noción, en este caso, de la migración en lo personal. Hablo de implicaciones porque, digamos, no es de ahorita, sino que el tema es muy seductor para muchos campos. En este caso, la geografía es una base, pero en diferentes lugares, como por ejemplo los sociólogos, los antropólogos, se han acercado al tema de la migración y tienen diversas perspectivas. Y no es exclusiva el tema de la migración para la geografía, es decir, es abierto, es relativo. Y estas visiones nos permiten establecer diálogos entre disciplinas y eso contribuye al análisis de la misma. Entonces, hablo en este mapa, si nosotros podemos observar el mapa de Belice, eh, el tema aquí que aborda, digamos, la compañera Ortega, es, bueno, ¿qué pasa con aquellos ingenios que se encuentran en la frontera con Belice? ¿Qué son los ingenios? Bueno, son espacios, se construyen espacios en donde una especie como de fábricas, donde la caña de azúcar es el principal cultivo, la procesan y posteriormente hay productos derivados, ¿no?
Entonces, los ingenios en esta parte sur de México y específicamente con la frontera con Belice, contribuyen a ciertas prácticas. ¿A qué tipo de prácticas? Muchos de ellos son migrantes de Veracruz, ¿no? La manera en cómo procesan la caña de azúcar eh, deriva de las migraciones internas de México, pero también con Belice. Nosotros tenemos una historia con Belice. Ustedes recordarán en sus clases de historia que antes de convertirse en Belice, formaba parte de lo que se conoce como las Honduras británicas. Y al mismo tiempo, Belice, en la actualidad, eh, forma parte de la Commonwealth, que es ese conjunto de países confederados a partir de las colonias inglesas y que tienen un soporte tanto económico como social. Entonces, aquí llama la atención cómo el sur de México y específicamente con Belice, no se habla mucho del tránsito de migrantes. ¿Por qué no se habla mucho? Entonces sería una de las primeras interrogantes que pudiéramos plantear, ¿no? ¿Qué relación tenemos con Belice? En la actualidad se busca, el gobierno de Belice se acerca al gobierno de México para promover la visión turística y generar conexión con el Tren Maya. Eso es lo que actualmente se busca con el gobierno de Belice. Se acercó con el gobierno del expresidente Andrés Manuel y ahora se acerca con Claudia Sheinbaum, nuestra presidenta, para establecer diálogos en cuanto a turismo, pero específicamente lo que interesa es profundizar y ampliar el Tren Maya en términos turísticos. De manera personal, a mí eso fue algo medular que marcó en gran medida la construcción pues del ser geógrafo en su momento. Pero bueno, es una migración, un tema que seduce a mucha gente, pero no todos estamos dispuestos a realizar este tipo de investigaciones. ¿Por qué? Porque implica un conjunto de saberes específicos, formaciones, y que a lo mejor lo dejamos para los antropólogos, para los geógrafos culturales, para los geógrafos económicos, y no nos damos cuenta de la importancia que tiene en el terreno actual. Entonces, esa es una primera implicación que quería compartirles, ¿no? Y bueno, el mapa, podremos hacer un análisis del mapa bastante interesante, pero nos podemos desviar, que es a donde quiero llegar, ¿vale? Adelante, por favor. Siguiente. Bien, otra de las implicaciones es que la migración tiene un impacto histórico-social, es decir, nosotros somos producto de estos grandes movimientos y desplazamientos que hay. Y bueno, ahí tenemos esta imagen, ¿no? De la despedida de migrantes de 1915 en, en, en Galicia, ¿no? Entonces, aquí pues encontramos que pues, esta imagen es sumamente interesante pensando en que a lo mejor pudiera ser un paisaje, ¿no? Un paisaje de carácter histórico y cultural. Entonces, algunos estudiosos, sobre todo investigadores de la historia, señalan que los migrantes siempre tienen un efecto de cambio, son agentes de cambio a los lugares que llegan, ¿no? Y entonces ahí pudiéramos plantear. Esta implicación histórico-social, pues posiblemente muchos de nosotros o algunos de nuestros familiares tienen estos procesos históricos o desarrollaron estos procesos históricos que más adelante les estaré comentando, pero esa es otra implicación importante, ¿no? Ustedes en algún momento cuando viajen o si tienen la oportunidad de viajar, que yo estoy seguro que sí, hay más oportunidades en la actualidad, hace algunos años no tanto, ¿no? En términos incluso de espacio, económicos, etcétera, pero cuando llegamos incluso por primera vez a los Estados Unidos, nos recibe una estatua de la libertad, ¿no? Ya sea de manera física o de manera digital, ¿no? Entonces, hay una estatua de la libertad donde dice bienvenidos a América, ¿no? Entonces, esto es una cuestión simbólica donde se empieza a emerger lo de origen y destino, ¿no? Sí, la apertura. Entonces, seguramente lo van a ver cuando ustedes ya tengan ese espacio para poder viajar y nos podrá ayudar. Siguiente, por favor. Otra implicación importante que deriva en lo personal el tema de la migración es que estas dos personas que se encuentran aquí abajo, eh, resulta que son familiares, ¿no? Es decir, que son producto de las migraciones y que, ¿dónde son representados familiarmente? En este libro de poesías líricas y otra cosa, de 3 generaciones de poetas jalpenses, es decir, en Zacatecas. Entonces, de manera personal, la implicación deriva justamente de, pues, mi bisabuelo, que tiene que ver con esta visión de carácter histórico, ¿no? Pero bueno, esa es otra implicación. Siguiente, por favor. Bueno, hay algo que les recomiendo que se llaman Pasajeros de Tercera Clase. Este libro
es de el Ministerio de España, y se analiza muy importante porque describe qué es lo que tiene que hacer un migrante que transita de, no sé, de Europa hacia América y qué es lo que implica. Entonces, antes, por ejemplo, justamente de la máquina a vapor o del barco a vapor, se tardaban aproximadamente 3 meses en viajar, ¿no? Posteriormente se reducen tiempos y esfuerzos y finalmente, pues ahora, no sé, dependiendo del trayecto, pueden ser 12 horas, pueden ser 9 horas, no lo sé, dependiendo si es de ida o vuelta, pero finalmente nos da la oportunidad de conocer cómo es lo que vive un migrante en ese sentido. Siguiente, por favor. Bien, vienen las primeras interrogantes. ¿Cuál es el impacto o consecuencias que pudiera tener la migración? Generalmente las investigaciones recaen en cuál es el impacto. Sin embargo, una de las primeras preguntas es cuál es, cómo se clasifican, dónde se presenta, cuántos emigran, cuáles son los factores y finalmente la primera pregunta que señalábamos, ¿no? Entonces, estas interrogantes son de carácter descriptiva. Más adelante vamos a abordar preguntas de carácter a profundidad. Siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos la migración interna, que seguramente creo que es recuperado por parte del profesor Felipe en su momento, donde son los estados receptores y los estados expulsores. Entonces, del rojo son expulsores y verde son receptores. Es decir, ciudades medias que han crecido como Querétaro, León, incluso, se convierten en ciudades receptoras o en estados. Pero se dan cuenta en la parte de la península, en Yucatán, pues tenemos estas pues grandes ciudades que se están contemplando, pequeñas que después son medianas y después se pueden convertir en grandes, como Cancún, pues son receptoras. Entonces, ese saldo neto del 2015 a 2020, pues presenta este mapa. Siguiente, por favor. Bien, aquí tenemos un mapa de flujos. Este mapa de flujos plantea justamente el desplazamiento que hay, ¿no? Dentro de las regiones desde México y bueno, hacia los Estados Unidos, pero también los vínculos que puede tener Centroamérica. Entonces, aquí en este mapa es un mapa de flujos, como su nombre lo indica, que implica movilidad, ¿no? Y espacios. Estos flujos migratorios de los Estados Unidos o hacia los Estados Unidos, pues sí plantean que una primera categoría, que es la de región, que ahorita lo vamos a abordar implícitamente, ¿no? Y bueno, ¿hacia dónde se dirigen nuestros compatriotas? Hacia California, hacia Texas, que ahora hay una movilidad hacia Texas de compatriotas que están en Estados Unidos, específicamente en California, porque en California se ha encarecido la calidad de vida, entonces migran hacia Texas porque es más barato y tienen otro conjunto de relaciones de carácter social. Entonces, hay una migración muy fuerte, repito, dentro de los Estados Unidos, pero bueno, esos son los flujos hacia donde cruza, ¿no? Hacia San Antonio, por ejemplo, hacia El Paso, hacia Nogales, y bueno, la clásica que todos conocemos, que es Ensenada y Tijuana. Entonces, este es parte de un repositorio del Colegio de México del 2022, donde plantea estos flujos hacia dónde se dirigen la migración, digamos, externa. Siguiente, por favor. Bueno, ¿cuáles son las causas de la migración en este año 2020? Ya lo han planteado algunos compañeros que me antecedieron. Reunirse con la familia, buscar trabajo, cambio, oferta de trabajo, unión, casamiento, por supuesto, estudiar, una inseguridad delictiva, inseguridad, digo, deportación y desastres naturales, ¿no? Entonces ahí plantean este conjunto de principales causas. Estoy seguro que muchos de nosotros, nuestros abuelos, o en este caso algunos padres de familia, pues han planteado esta migración a la Ciudad de México con base en estos factores, ¿no? Principales o causas que tienen que ver con la migración. Siguiente, por favor. Bueno, ¿a qué edad emigran? Eso es una pregunta que lo señalaba pues en el esquema, ¿no? Principalmente entre 18 y 29 años. Le sigue de 30 a 44 años. Y bueno, el restante que tiene que ver con pues, los hijos de 0 a 17 años y bueno, gente adulta. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la gráfica puede ser interpretada de diversas maneras. La primera tiene que ver con
digamos, lo que se conoce como la PEA, ¿no? Que es el población económicamente activa, ¿no? Que está dentro de los 18 y 29 años, que es donde tenemos el pico más alto, donde podemos trabajar, ¿no? En gran medida. Y bueno, se ha dado cuenta o se ha dado que entre los 45 y 64 años que migran, pues tiene que ver con gente que a lo mejor ya es jubilada y que regresa a su lugar de origen o viaja a los Estados Unidos para reunirse con un familiar porque su hijo está en los Estados Unidos, y entonces dice, bueno, este, yo ya soy jubilado y voy a visitarlos y posiblemente allá comienzan a tener una residencia, ¿no? A tener un proceso migratorio con lo que se conoce como la green card, ¿no? Y posteriormente ya optar por, quizá por la ciudadanía en una cantidad de años, ¿no? Si cumple ciertos requisitos, que ahorita es difícil, ¿no? Pero bueno, parte de la lectura de esta gráfica, pues sí plantea estos grupos de edad que son importantes. Ahora, no solamente es migración externa, sino también interna, ¿no? Que somos parte de ella. Siguiente, por favor. Bueno, en la Ciudad de México, ¿cambia alguno de estos factores? No necesariamente, pero, por ejemplo, reunirse con la familia y oferta de trabajo son los más fuertes. ¿Sigue siendo la Ciudad de México un polo de desarrollo? Sí, ¿vale? Y ahorita vamos a ver cuántos emigran al Estado de México y cuántos regresan y viceversa. Entonces, algunos plantean que eso puede ser engañoso porque hay una migración de carácter pendular o, digamos, trabajan aquí, regresan, etcétera, pero estrictamente, por ejemplo, en INEGI señala que si hay cambio de residencia, si hay migración, ¿no? Entonces ahí hay una controversia interesante. Entonces, cuando hablamos de migración, implica tiempo y espacio. Entonces ahí estamos dentro del proceso. Por supuesto, pues deportación, ¿no? También es importante en la Ciudad de México. Y bueno, es lo que nos dice INEGI. Siguiente, por favor. Ok, y del año 2015 al 2020 salieron de la Ciudad de México, de cada 100 personas, 42 se fueron a vivir al Estado de México. 8 a Hidalgo, 7 a Querétaro, 5 a Puebla y 4 a Morelos. Bueno, aquí es que salieron, ¿no? Que emigraron de la Ciudad de México por diversas razones que ya comentábamos, ¿no? Entonces, pero vamos a ver la siguiente. Siguiente, por favor. Personas procedentes de otras entidades. De 100 personas que llegan a la Ciudad de México, 49 provienen del Estado de México, ¿no? 6 de Veracruz, 6 de Puebla, 4 de Oaxaca y 4 de Guerrero. Entonces, siguen llegando, compañeros, personas, familias, comunidades, siguen llegando a la Ciudad de México. Y que bueno, ustedes son muy jóvenes, pero nosotros, que somos un poco contemporáneos, ¿no, maestro Felipe? Pues hablábamos de las películas del Mil Usos, ¿no? Entonces, el Mil Usos, pues planteaba todas las vicisitudes que tenía un migrante sin estudios, un migrante que viene de familias de espacios rurales que llegan a la Ciudad de México y una cantidad de aspectos que se situaban y que de alguna manera para ser residente de la Ciudad de México no era fácil, no era sencillo formar parte de la Ciudad de México y no sigue siendo sencillo formar parte de la Ciudad de México. Entonces, vean, de 100 personas, 49 vienen del Estado de México. Aunque algunos gobernantes, y específicamente un exgobernador, señalaba que los del norte, ¿qué? Trabajan, los de el centro del país administran y los del sur no hacen mucho, ¿no? Entonces, eso es un error completamente, ¿no? Porque el Producto Interno Bruto del país está dentro de las zonas metropolitanas y específicamente del Estado de México, ¿no? El que tiene parte del Producto Interno Bruto, muy fuerte. Entonces, nosotros somos producto de ellos si vivimos en el Estado, si nos acercamos a la Ciudad de México, si vivimos en la Ciudad de México. Siguiente, por favor. Bueno, esas son interrogantes en su momento de manera descriptivas, pero ¿qué nos interesa, por ejemplo? ¿Qué implica la inmigración? ¿Qué aspectos intervienen en los procesos migratorios? ¿De qué manera los enfoques y perspectivas posibilitan el análisis? ¿Cómo la migración contribuye a las prácticas y qué interpretaciones construimos con los procesos migratorios? Y eso es sumamente interesante, ¿no? Plantear esta distinción entre las primeras preguntas y estas que no se contestan no solo de manera cuantitativa, aquí implica una visión de carácter incluso cualitativa, ¿vale?
Siguiente, por favor. Bueno, ¿qué referentes teóricos y qué se dice acerca pues, de la migración? Bueno, hay una escuela clásica que nos habla que la migración está relacionada con la relación de personas-producción. Es decir, al tener diferencias salariales, lo que buscan es migrar para obtener un mejor ingreso. Y entonces, en esa búsqueda de bienestar implica esta escuela clásica que algunos autores como Malthus, Stuart Mill, señalan que los flujos migratorios a través del colonialismo son rentables como actividad, ¿no? Entonces, tiene una visión bastante profunda en términos económicos y que base de esta perspectiva tiene que ver esta visión clásica de lo que implica la migración con la parte económica, ¿no? Pero bueno, esa es una postura y una visión respetable. En la actualidad está presente, sí, con un enfoque neoclásico. ¿Qué quiere decir esto? Que el enfoque neoclásico lo que busca es cuantificar el impacto que tiene la migración a través de las remesas. Y entonces, a través de las remesas se puede cuantificar, bueno, cuál es el impacto de llegada de estos migrantes, pero el flujo económico de retorno. Entonces, esa es una visión de carácter clásica. La escuela neoclásica, lo que les decía, busca esta redistribución espacial y, bueno, propone factores de producción. La decisión de emigrar con base en el desarrollo económico. Y no me refiero solamente a migrantes que no tienen, digamos, profesionalización, sino me refiero a migrantes que tienen profesionalización y que buscan, por ejemplo, hay una licenciatura en ingeniería biomédica que el mayor campo de trabajo por la cantidad de empresas está en los Estados Unidos y en Asia, ¿no? Y entonces ahí el ingeniero biomédico encuentra una ventana de oportunidades que en México difícilmente pudiera tener por la cantidad de espacios o infraestructura. Entonces, ¿sí lo hay? Sí, pero un ingeniero biomédico, pues, requiere de toda una estructura, ¿no? Es decir, que tenga la posibilidad de generar proyectos, materiales, etcétera. ¿Dónde se pudiera encontrar? Pues, en Alemania, en Europa, en Estados Unidos, y bueno, pues, es una escuela neoclásica que está teniendo prevalencia. Ahora, otra visión de la migración en un enfoque teórico tiene que ver con la teoría de sistema, un sistema mundial que se dio en la época de los setentas. Esta perspectiva mundial radica en expandir el capital económico, ¿sí? Hay que expandirlo para que haya multinacionales y esas multinacionales puedan establecer el diálogo con la perspectiva regional. Entonces, aquí aparece una categoría desde la geografía que es la región. ¿Cómo se puede detonar un espacio regional a partir de las multinacionales? Estamos hablando de empresas que pues tienen un poder económico muy fuerte, que pudieran estar en cualquier país o en ambos lados de la frontera, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, otro referente teórico que es, creo que es medular dentro de la escuela clásica, lo que nos dice Arango, ¿no? Los sistemas de migración son espacios caracterizados por la asociación relativamente estable de una serie de países receptores. Estos vínculos y asociaciones radican en las regiones de origen. Esta visión, repito, de Arango, plantea la estabilidad a partir de los estados-nación. Entonces, es previo a la globalización, estamos hablando de la época de los setentas, ochentas, donde ya tenían una visión de carácter regional, pero todavía no se consolidaba la globalización, entonces estaban en proceso. Esta visión clásica, y repito, de Arango, pues plantea estos vínculos, ¿no? Y bueno, lo que hoy se plantea que es hacer estos referentes teóricos sobre la migración a partir de redes de migración, redes de apoyo que ahorita lo vamos a abordar, ¿no? En gran medida. Siguiente, por favor. Bueno, algunas perspectivas interdisciplinares de la migración es que la migración pues puede ser atendida y abordada de diferentes campos. Entre ellos está una visión, por supuesto, geográfica, antropológica y sociológica. Pero existen más, la psicología, existen otros campos de estudio que pueden abordar la migración desde sus objetos de estudio. Pero cuando hablamos de esta vinculación interdisciplinar, lo que todos vinculan es lo territorial, lo espacial, el contexto cultural y modos de vida. Entonces, estos vínculos interdisciplinares, digamos, asociando, pues tiene que ver con la manera en cómo pueden abordar el tema de la migración. Posiblemente a nosotros no nos, no nos interese un poco los modos de vida,
pero a lo mejor nos interesa la parte cuantitativa de la migración y sin duda lo podemos abordar, o viceversa, ¿no? Pero bueno, esta es parte interdisciplinar. Siguiente, por favor. Bueno, ¿qué anclajes necesitamos desde la geografía para analizar la migración desde lo local? Bueno, primero, habría que hablar de la multiescalaridad. Segundo, de un espacio relativo, de algunos conceptos como región, paisaje y lugar, y la categoría del lugar, ¿no? Como tal. Entonces, em, cuando hablamos de una migración, y recuerdan uno de los mapas, pareciera ser que la migración transita en cada uno de estos conceptos de geografía. Pasan por una región, por ejemplo, hay un paisaje en el cual a lo mejor puede ser un impedimento para salir y llegan a un lugar, ¿no? Y por ejemplo, hay algunos migrantes que por la osadía, hay un lugar que se llama que le dicen el tapón del Darién, que se encuentra en Panamá, que es decir, ahí se corta la carretera, digamos, ¿cómo se llama la carretera iberoamericana? ¿Cómo? Panamericana, la carretera panamericana, porque no hay acceso. Es difícil transitar por la selva y entonces lo que hacen los migrantes, pues es, digamos, buscar maneras de sortear esta visión física y poder llegar a Panamá, ¿no? Justamente de Colombia a Panamá o transitar a Costa Rica. Entonces, ahí tenemos que el migrante pasa por estos conceptos, región, paisaje y lugar en su momento. Ahora, me voy a especializar un poquito en el campo de la geografía y después regreso para consolidarlo. Cuando hablamos que la geografía tiene este carácter relativo, es porque nosotros en el campo de estudio y algunos, digamos, estudiosos del territorio señalan que, por ejemplo, el día de hoy estamos en un cierto lugar, ¿no? Pero este lugar también obedece a un territorio y este territorio también puede obedecer a un paisaje y obedece incluso a una región. Entonces, por eso es relativo. En la manera en cómo nosotros nos situamos, podemos analizar el espacio, ¿no? Y podemos tener estas implicaciones. Entonces, eh, este principio de multiescalaridad es que el proceso migratorio no se puede abordar solamente desde lo local o solamente desde lo regional, si es que planteamos una profundidad. Entonces, el principio de multiescalaridad o escalaridad en el campo de la geografía, pues lo que nos permite es hacer ese análisis, ¿no? Más específico o incluso más filtrado que la parte descriptiva. Entonces, ahí estamos en un espacio relativo, repito, donde puede ser un territorio, una región al mismo tiempo, pero el sentido es distinto. Entonces, la categoría del lugar adquiere sentido. Siguiente, por favor. No me detengo más, ¿eh? Bien, esta perspectiva de lo local, de la migración. Bueno, es parte del proceso de carácter descriptivo es, bueno, yo no puedo acudir a todos los lugares donde están los migrantes. ¿Qué puedo hacer? Puedo recurrir digamos, a información secundaria, terciaria, a lo mejor. Y bueno, aquí hay un reportaje de los migrantes en la Ciudad de México, principalmente extranjeros, que buscan, ¿no? Situarse y migrante en Santa María la Ribera, ¿no? Este joven señala desde su discurso, señala que él llegó a la Ciudad de México y se mantiene por el estatus migratorio. Ya pidió, digamos, digamos, su permiso, pero está pensando irse a los Estados Unidos, pero no tiene dinero. Entonces necesita, en este caso, ponerse a trabajar. Y bueno, ¿qué saberes conoce? Pues bueno, la barbería, ¿no? Entonces, desde ahí, la categoría de lugar está incluso significando lo que implica Santa María la Ribera y cómo los demás contribuyen. Siguiente, por favor. No me detengo. Aquí tenemos otra otra persona de Venezuela, migrante de Venezuela, que vende comida, ¿no? Y señala, por lo menos que puedan estudiar mis hijos es lo que más me preocupa. Porque una de las preguntas que hicieron, bueno, ¿y qué está haciendo aquí? ¿Por qué se mantiene, pues no sé, vendiendo comida? ¿Qué tipo de comida vende? ¿No? Una especie así de reportero pues de ahí de Televisa, ¿no? Etcétera. Entonces, pues lo que señala es que la detiene aquí porque busca ya quedarse, asentarse en la Ciudad de México, pero además la proyección de sus hijos, porque en México la educación básica es gratuita, ¿no? Entonces ahí planteamos una discusión. Siguiente, por favor.
Tenemos otra de los funcionarios. Bueno, ¿qué dicen los funcionarios? Aquí quieren, digamos, quitar, digamos, estos asentamientos de migrantes y convertirlos en albergues, ¿no? Pero, pues, los migrantes dicen: "No, yo ya me asenté aquí, y ya encontré una relación importante, y quizá cuando pase el tren, pues, nos hacemos un ladito y listo, pero sigo manteniendo mi espacio, ¿no? Mi lugar". Siguiente, por favor. Aquí tenemos en Azcapotzalco, algo más muy cercano desde lo local, ¿no? Los vecinos de Azcapotzalco, en contra del albergue migrante, ¿sale? Entonces tenemos una visión de carácter local. ¿Por qué? Bueno, nos dice aquí el funcionario, repito, creación de albergues, liberar espacios y las calles, pero la población señala que los problemas que aquejan al lugar derivan de la migración. Y entonces es un enfoque de carácter reduccionista, porque muchos de los problemas que se tienen en Azcapotzalco van más allá de la llegada de los migrantes. Entonces, por eso hay una campaña importante donde ser migrante no es ser criminal. Y nosotros nos podríamos contradecir en términos como mexicanos cuando miramos a los Estados Unidos, dicen, no, ¿qué pasa con Donald Trump, etcétera? Pero ¿y nosotros qué estamos haciendo desde lo local, ¿no? Entonces, cuando se naturaliza estas formas de establecer no un diálogo, sino una vinculación con gente migrante, con prejuicios en gran medida, pues hay una serie de reduccionismos y confrontaciones. Siguiente, por favor. Bueno, aquí un meme y por supuesto, unas redes sociales que tanto influyen en la perspectiva de lo local. Aquí dice, ¿no? Mi mamá, ¿por qué no sales con tus amigos? Y mis amigos, ¿dónde viven? ¿No? O sea, ustedes, ¿no? Entonces, ¿por dónde? Tizayuca, porque creo que una compañera que también es de Hidalgo, ¿no? Este, y Cuautitlán Izcalli, Tlanepantla, ¿no? Huixquilucan, etcétera, ¿no? Entonces ahí tenemos una visión del lugar, ¿no? En esta primera imagen, o no, jóvenes, no sé, digo, a mí me pasaba, no sé, al maestro Felipe, pero a mí me pasaba que decían, ¿a dónde vives? Pues como a unos minutos del metro tal, ¿no? Y esos unos minutos del metro tal eran como 12 horas, ¿no? 2 horas, ¿no? 40 minutos, etcétera. Entonces, muchos de ustedes vean cómo las redes sociales también, de cierta manera, construyen una representación social y eso busca que ustedes provienen de ciertos lugares y confluyen en la normal superior, ¿no? Con una visión, incluso una lectura de la realidad muy asentada en lo que ustedes viven, ¿no? Entonces, esa es una visión. Del otro lado, y qué bueno que tenemos aquí a profesora, ¿no? De inglés, ¿no? Hay una entrevista bastante interesante en TikTok, bueno, entre comillas, hay entrevistas en TikTok donde, en inglés, por supuesto, realizan las preguntas a estos migrantes norteamericanos, que es un sector, ¿eh? Porque también hay migrantes norteamericanos que son forzados y que llegan a México porque sus familias son deportadas. Y el gran número de personas que son migrantes de Estados Unidos hacia México tiene que ver con este segmento de la población que sus padres son deportados y tienen que emigrar forzosamente. Pero este sector que es mucho más pequeño, que tiene que ver con los procesos de gentrificación, que son migrantes digitales, que le conocen como nómadas digitales, que llegan a establecerse en la Ciudad de México, que algunas de los memes que provienen es que no salen de la zona rosa y dicen que todo está muy bonito, etcétera, y tienen una visión distinta, ¿no? Pero bueno, eso es un reduccionismo. Sin embargo, digamos, en este TikTok, le hacen la pregunta, por supuesto, en inglés, y le preguntan qué perspectiva tenía sobre la Ciudad de México. Entonces, cuando él llega y dice, pues, hay mucha riqueza en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, la pregunta sería, en términos económicos, en términos culturales, en términos sociales, en términos... Ahí quizá faltaría abundar más si nosotros queremos hacer una investigación de ese corte. Ahora bien, entonces, tiene una visión distinta a lo que lo han planteado, pues, a lo mejor el cine, las noticias, pero vive en un sector específico de México. Y qué características y qué implica. Entonces, ahí viene, esta perspectiva de lo local, ¿no? Hay imágenes donde viene, por ejemplo, hay clases de español, pues, está en inglés, pero dicen clases de español, ¿no? Hay otras imágenes importantes donde o incluso el pregonero, el de se compran colchones en inglés. Entonces,
¿Sí me explico? Pero hay un diálogo importante con la perspectiva de los hábitos y costumbres que hay. Ahora, se puso también, algo interesante, digo, de análisis, que muchas de las migrantes, algunas de las migrantes, ya sea europeas que estaban asentadas en México, iban a los parques a tomar el sol, ¿no? En bikini, baños menores, como si fuera en Europa, ¿no? Y entonces aquí señalaban, ¿no? Decían aquí, bueno, pues es que no están en Europa. Bueno, están significando, están trayendo hábitos y costumbres a espacios y bueno, son formas de establecer el diálogo con el lugar, que pueden ser tan distintas hacia lo de nosotros, a lo mejor, pero quizá alguien le siga, ¿no? Dicen, bueno, yo también me voy a tomar y no voy a ir a Acapulco y pues me voy a solear un ratito y listo, ¿no? Pero algunos dicen, yo me asoleo todos los días porque tengo que trabajar, o sea, tengo que caminar 3 horas, 2 horas, ¿no? Hora y media de regreso, etcétera. Entonces, son formas de significar los espacios y los lugares. Eso es sumamente interesante. Estamos hablando desde lo local, ¿sí? Siguiente, por favor. Bueno, aquí hay algunos, pude recuperar algunos fragmentos, si bien no es una investigación, repito, desde un inicio lo señalé, pero, ¿qué opinan los actores sociales sobre los migrantes? Entonces, un médico en ginecología, ahorita les voy a explicar qué dice, estamos tratando de buscar la mejor manera de entender a los pacientes. Es muy difícil si no hablan español. Ahorita vamos a ver, no, todavía no, todavía no. Vamos a ver ahorita una imagen más adelante donde llegan las mujeres embarazadas y el letrero está en francés. Pero incluso los que nos hemos acercado al francés, así de manera, pues, de rebote, ¿no? Dices, pues tampoco le entiendo, ¿no? Entonces resulta que es un francés criollo. Se dieron cuenta que las mujeres embarazadas en Tláhuac, que se conoce como la Nueva Haití, se lo señala el doctor Javier, lástima que no está, el doctor Javier, las mujeres embarazadas llegan, pero no saben explicar sus síntomas. Eso es un primer limitante. Segundo, no hablan español. Ahora, los médicos tienen bueno, ¿qué hacen al momento? Sacan su Google Traductor y entonces dicen, francés, dicen, este no es, ¿no? Criollo, bueno, pues le pongo el criollo, tampoco. Entonces es otra barrera. ¿Qué pasa ahí? Que muchos de ellos tienen poca escolaridad y los conceptos o digamos las palabras técnicas se desconocen. Entonces, oiga, ¿cuántas semanas tiene, no? Etcétera. O sea, imagínense la crisis que viven los médicos en obstetricia, o en ginecología también, la crisis que viven al no saber qué tiene el paciente y que está a punto, ya sea de nacer el bebé o, o de tener una complicación mayor. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron los médicos? Bueno, algunos decían, no me da tiempo de estudiar francés, ni mucho menos creo yo. Entonces, lo que hicieron fue establecer un diálogo con gente que sabía el francés criollo, con familiares, es decir, el esposo, un familiar que venía con ellas, y empezaron a hacer tarjetitas, como si fuera un método de aprendizaje del español, ¿no? Entonces les empezaban a decir, esto sí, esto no. Entonces, con eso ya iban identificando el diagnóstico y las posibles complicaciones que pudieran tener. Pero ahorita lo vamos a ver en términos generales, pero fíjense lo que implica un actor social de, de, de llegada, ¿no? De la gente que trabaja y que dice, bueno, ¿cómo me acerco? La otra dice, la verdad se la rifan a todas horas algunos haitianos, ¿no? Tiene una visión, pues muy buena, ¿no? Así, tal cual. Dueño de una alquiladora de sillas, mesas en Naucalpan. Entonces dice, a las 12 del día no hay ningún problema, ellos pueden estar trabajando. Además son fuertes y altos y no tienen problema. Entonces tenemos una visión distinta, ¿no? A lo que se plantea. Otra, la verdad no saben apreciar la fruta. Se me hizo muy interesante cuando hice la pregunta a este comerciante. Dice, la verdad no saben apreciar la fruta. Ayer repartí algunos plátanos y me los regresaron, ¿no? Uno que hablaba español dijo que ya no servían porque tenían puntos negros. Y entonces, cuando nos acercamos a la cultura de Haití y sobre todo a la cultura caribeña y de nosotros desde Veracruz hacia el sur, hacia Centroamérica, principalmente continental, nos damos cuenta que el plátano, el banano, el pataco, no sé cómo le llaman, tienen diferentes asociaciones. Ellos
pues, lo necesitan freír, digamos, que esté duro, ¿no? Con esos como verdes, plátanos verdes, y eso forma parte de su cultura. Pero para este comerciante de Nezahualcóyotl fue una ofensa para él, que siempre llévate estos, ¿no? O sea, y entonces dijo, no, ¿no? Y bueno, es una visión, que confrontativa de aceptación o rechazo o resistencia, no lo sabemos, pero es una visión de carácter local de la gente que vive la llegada de estos migrantes. Estoy hablando de migrantes internacionales. Bueno, vamos a hablar o de otro, ¿no? Le preguntamos igual, oye, ¿tú qué opinas de los migrantes? Pues más o menos, dice, ¿no? Tuve problemas con el pago de la renta, pero otros sí pagan y pagan por día. Entonces, es un rentero que está, digamos, en la Gustavo Madero, cercana, por supuesto, al aeropuerto internacional, y que este sector de migrantes, que pueden ser cubanos, venezolanos o de cualquier otra nacionalidad, tienen la oportunidad de tener el permiso de tránsito y están esperando la llegada del dinero por parte de algunos familiares que posibilitan, pues, viajar dentro del territorio nacional, ya sea en camión o en avión, hacia la frontera con los Estados Unidos. Y entonces dice, pues más o menos, pero la verdad ya aumentó la renta, ya aumenté hasta 1000, 2000 pesos la renta, ¿no? Y estamos hablando de no gentrificación, no nómadas digitales estadounidenses. Estamos hablando de migrantes que de otras nacionalidades, pero generalmente la representación es que, bueno, los ricachones son los norteamericanos y no necesariamente, ¿no? Entonces, podría plantearse. Siguiente, por favor. Ya estamos a punto, ¿no? Bueno, esto es lo que les decía. Miren esta imagen. Yo la verdad me cuesta un poco de trabajo traducirlo, ¿no? Pero bueno, imaginemos, ¿no? Esta mujer embarazada, ¿no? Entonces me parece fundamental cómo generan su comunicación con la población migrante a partir de estas infografías, pero representaciones que plantean el diálogo con estas migrantes embarazadas, ¿no? Principalmente del francés criollo, ¿no? Pero bueno, siguiente, por favor. Bueno, otro de los puntos es, bueno, ¿y qué pasa con la migración indígena, no? O sea, la población en general, pues ha planteado que pareciera ser que tienen pues un protagonismo mayor los migrantes externos, los migrantes internacionales. Y bueno, ¿y nosotros qué pasa, no? Con la migración indígena. Bueno, aquí, bueno, nos dice INEGI que habitan 125,000 personas que hablan una lengua indígena, que equivale al 1.3% de la población. Iztapalapa es la que tiene más hablantes, ¿vale? Seguida de la Gustavo Amadero, Tlalpan y Xochimilco. Después, bueno, ¿de dónde surgen estos datos? Pues de la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios Indígenas. Pasa algo muy interesante. Cuando aparecen los censos de población, algunos, pues por supuesto, cuando les preguntas, no sé si ustedes han sido o trabajaron en INEGI en algún momento, dices, bueno, estoy libre, y dices, viene el censo y dejé de estudiar, como dicen ustedes, un año sabático, que dejaron de estudiar, ¿no? En pocas palabras, ¿no? O por alguna razón, ¿no? Entonces me di mi año sabático. Bueno, habría que identificar lo que año sabático, ¿no? ¿Qué tipo de año sabático, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando le hacen la pregunta, oiga, ¿usted habla alguna lengua? Pues alguno puede ser una pregunta muy fuerte, decir, pues no, yo no hablo ninguna lengua, ¿no? Pero mi mamá sí. ¿Cómo? ¿Tú no hablas? No. Y se da la vuelta ¿no? El entrevistador del INEGI y empiezan a hablarle a su mamá en náhuatl, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, para ellos es una pregunta incluso puede ser fuerte, es decir, yo no quiero que me involucren con una persona que habla náhuatl, porque posiblemente pueda generar procesos de discriminación, etcétera, ¿no? Y ese es un tema sumamente relevante. Ahora estamos resignificando la lengua del náhuatl y no sé, en otros espacios universitarios y sobre todo a nivel superior, están reconociendo el náhuatl como una segunda lengua para poder titularte, es decir, digamos, como formar parte del programa. Aquí creo que ya estamos volcando también a esta perspectiva de inclusión. Ojo, el tema de inclusión no solamente es de género, sino hay una perspectiva amplia, el tema de inclusión, y uno de ellos está el náhuatl, de incluirlo como parte de una segunda lengua donde te puedas titular.
aquí tenemos pues, la primera lengua que es el inglés, ¿no? Pero hay otros espacios que te piden hasta 2 lenguas, ¿no? O sea, bueno, al menos comprensión, ¿no? O sea, B1, ¿no? Y ya la libraste, ¿no? Etcétera. Pero es sumamente importante plantear que existen todavía una migración indígena en México. Siguiente, por favor. Vamos avanzando. Bueno, a modo de cierre, entre comillas cierre, pues hay ciertas preguntas que tendríamos que abordar. Por ejemplo, ¿qué ocurre con la migración interna? Hablamos de la migración externa, pero ¿sigue habiendo esta dualidad entre lo rural y urbano, ¿no? Como parte de la migración. ¿De qué manera la migración indígena está presente hoy en día? Que es una de las interrogantes que tenemos. ¿Y de qué manera las prácticas que realizan los migrantes contribuyen a la modificación, interpretación y significación de los espacios de manera local, ¿no? Son preguntas que ya no nos los dan solamente los datos, sino que tiene que ver con procesos de investigación y esos procesos de investigación, pues, nos ayuda a comprender a través de la metodología, la perspectiva teórica, etcétera. Por eso es muy importante que cuando nosotros estamos en el campo de la academia, o estamos en la etapa de trabajo de titulación, informe, nos acerquemos a lo que dicen los teóricos, porque ellos nos van a permitir establecer un lenguaje para poder explicar lo que estamos realizando. Y entonces la metodología nos va a apoyar para darle un orden y finalmente para darle contribución a su espacio, ya sea de la disciplina no sé, de la química, biología, física. Entonces eso contribuye al campo del conocimiento, ¿vale? Siguiente, por favor. Ok, esta es una de las últimas que me parece interesante. Una de las preguntas que realizamos a los migrantes es, ¿por qué decidiste quedarte en este lugar? ¿Qué planes tienes a futuro? Bueno, nos dieron un montón de cosas, ¿no? Pero bueno, uno de ellos, un venezolano, mesero, 6 meses en México, y hay gente que dice, bueno, se asociaba en la época de, bueno, ustedes están muy jóvenes, la época de los 90, 2000, ¿no? Que el mesero en un restaurante de carne siempre se asociaba a un migrante argentino, ¿no? Porque, no sé, en Cancún, etcétera. Incluso de manera despectiva, en ciertos lugares lo asocian, que no debería de ser. En este caso, por ejemplo, un venezolano con 6 meses en México dice, ya no alcancé a cruzar para el otro lado y ya no puedo regresar a mi país, porque también regresar a Venezuela bajo estas perspectivas, pues puede ser motivo de cárcel, puede ser, no sé, dependiendo de las problemáticas que pudieran tener de manera interna, ¿no? Pero, pues, él dice que ya se quedó en México, ¿no? O sea, ya no ve posibilidades incluso de moverse. Ya tiene un trabajo estable como mesero, pero también, pues, ya ha aplicado en otros trabajos y le gusta la industria restaurantera, específicamente ser mesero. Encontró que las propinas son buenas, ¿no? Y que el 10% y el 15%, digo, no son obligatorias, pero contribuyen a su ingreso. Entonces, eso es, este migrante venezolano señala eso, ¿no? Un colombiano vendedor de paletas, 1 año en México, ¿no? Con mi permiso de residente quiero meter a mis hijos al colegio, ¿no? Entonces, este colombiano migrante, pues señala que lo que le gusta en México es que, pues, repito, la educación básica es asequible para ellos. Y ahí me llama la atención porque cuando fui a secundaria, específicamente a una de mis asesoradas, señala, lo primero que me dijo: hay una niña de Colombia aquí", ¿no? Y okey, dije: "Okey", entonces la novedad era que había una niña de Colombia en esa secundaria donde no había. Y entonces, lejos, yo decía: "Bueno, ¿y cómo es la dinámica?". Me decía: es muy, ¿cómo le diré?". Le digo: "Pues explícame cómo, ¿no? O sea, no importa, explícame". Me dice: "Es muy", digo: "Dime, dime", ¿no? Así como ustedes: "Ya, dígame, maestro", ¿no? Etcétera. Me decía: "Es muy carismática, llama la atención y la aceptan mucho porque es de Colombia y tiene un acento de Medellín", ¿no? Tipo así como paisa, ¿no? Etcétera, ¿no? Y entonces, es muy querida en la secundaria. Entonces, es una visión que posiblemente en otra secundaria a lo mejor pueda ser de rechazo o no sé, pueda tener otras connotaciones, pero es la sensación en la escuela, ¿no? En términos de origen. Pero se encuentra ahí conviviendo con sus compañeros y bueno,
más allá de eso, pues hay una aceptación, ¿no? Cosa contraria quizá en otros lugares. Otra, quiero dinero para mandar a mi familia que está en Cuba, lavador de autos 3 meses en México. Entonces ahí, en el carácter de lo local, pues sí se plantea este vínculo económico y bueno, posiblemente el proyecto a futuro nada más sea de tránsito y busque otro empleo o demás, pero pues es un lavador de autos 3 meses, ¿no? Oiga, profe, ¿y cómo le hizo, no? O sea, estuvo preguntándole a todo mundo. Sí, sí, claro, ¿no? Estuvimos preguntando a todo mundo, pero en carácter metodológico, pues falta muchísimo, ¿no? Dar un tratamiento, sistematización, y demás, ¿no? Pero bueno, esto nos permite establecer que no solamente son los migrantes, sino la persona que trabaja en el Walmart. Me encontré, por ejemplo, con una persona que trabaja en el Walmart de cajera y me decía, yo tengo que quitarme el acento, era venezolana, yo me quito el acento y paso desapercibida. Y entonces me permite trabajar de la mejor manera. Pero si me llega a salir el acento, todo el mundo está preguntando y yo al momento de pasar tic, 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 pierdo tiempo, ¿no? Entonces ya pierdo productividad, ¿no? Entonces, bueno, yo prefiero mantenerme en el anonimato, ¿no? Entonces, es parte interesante de lo local. Siguiente, por favor. Ya estamos a punto de terminar, ¿eh? Ya casi. Bueno, esta es parte de las fuentes de consulta. Y si me ayudas al primer mapa, a la primera diapositiva, por favor, compañero. Excelente. Bueno, llegamos a este punto interesante del mapa. No me voy a levantar como el maestro Felipe, pues yo desde acá. Lo que pudiéramos plantear aquí es que la visión de la migración ya no es tradicional, ¿vale? ¿A qué me refiero? Aunque existe una delimitación ahí por un río Hondo, que es el río Hondo que delimita físicamente entre Belice y México, hay una interrelación que se convierte en una zona de tránsito y ya no es un límite, sino se convierte en un área. ¿Sí? Ya no hay un punto, se convierte en un área, en donde el vínculo con Coyocol, con San Francisco de Botes, Esteban Vaca de Calderón, Revolución, etcétera, tienen un vínculo con Belice. Y hay una zona libre, cuando ustedes a lo mejor estén por Chetumal y en algún momento vayan a alguna práctica, ¿no? Me inviten ahí 5 días a Chetumal, ¿no? Un día o 2 días de ida, ¿no? Y de regreso, en camión, no importa, cerca de Chetumal, hay un lugar que se llama, hay un paso libre, ¿no? Se me está yendo el nombre, si es Orange Walk o algo así parecido, donde ustedes pueden pasar a Belice y decir, bueno, ya estoy aquí en Belice, ya soy migrante, extranjero, ya soy ya, ¿no? Y no te piden pasaporte, o sea, tú puedes pasar, hacer tus compras y regresar, ¿no? Entonces tienes esa posibilidad en gran medida, pero ya estás en Belice, ¿no? E incluso pues te permiten sin ciertos documentos. Ya si quieres ingresar a la capital de Belice, pues ya se requiere de un estatuto y si, digamos, tienes la oportunidad de ir de Belice, pues a revisar las zonas arqueológicas, ¿no? Que también forman parte del mundo maya en Belice. Pero vean, este mapa pareciera ser que es de una región, o sea, podría ser una región de la península. Hablamos de las categorías de análisis, al mismo tiempo es un lugar, al mismo tiempo es un territorio porque está delimitado, pero al mismo tiempo tiene un paisaje similar y no solamente corresponde a Belice o a México, ¿no? Entonces, ahí establecemos los principios que hablamos de la geografía, que era la multiscalaridad, del concepto de región, del concepto de lugar y de paisaje. Entonces, esa manera de abordar los estudios migratorios, pues es otra perspectiva a lo que les comentaba de manera tradicional. Entonces, creo que este mapa sumamente interesante, podríamos ampliar el panorama, donde existen zonas urbanas, localidades, y se vincula tanto lo rural como la parte urbana. O sea, si hay gente, ¿no? Eso responde a una primera pregunta que les decía, y bueno, que no hay nadie allí, ¿no? O sea, ¿por qué no se habla de Belice? Pero eso le corresponde pues a la gente pues que se dedica a eso, ¿no? Y quizá nosotros estamos más en el centro y vemos otro panorama. Bueno, pues dicho lo anterior, creo que con eso termino
ponencia y bueno, abrimos los espacios y comentarios. Gracias. Claro que sí, bien merecido ese aplauso para el doctor Jairo Alberto con esta, la verdad, interesante explicación que no nada más se sitúa en lo cuantitativo, sino es un ejemplo de esta dualidad que tiene, ¿no? En esta riqueza del manejo verbal, de los conocimientos. Y pues bueno, espero hayan ido anotando sus preguntas para ir calentando motores. Justo ahora que comentaba, Doc, justo este paso, esta zona libre Belice, hace algunos años tuve la oportunidad de estar por allá, y era muy interesante porque hay un punto, bueno, vamos a decir algunas cosas, ¿no? Este, que es lo tradicionalmente, hace algunos años, ¿no? Muchos de los comerciantes de Fayuca venían de otras entidades a la Ciudad de México a surtirse, ¿no? A las calles del centro. Pero en estas zonas, pues, que literalmente, como lo acaba de mencionar el doc, está a más de 10, 12, 15 horas, dependiendo del lugar de residencia, les queda más cerca irse a las fronteras a surtirse, ¿no? Y ustedes pueden encontrar piratería de distintas calidades, ¿no? Que pues productos son de distintos lugares, ¿no? Tal vez China, otros más, digo, son otras dinámicas, pero me hiciste recordar, ¿no? Y no nada más es piratería, o sea, también hay productos originales y es una dinámica bien, bien, bien distinta, ¿no? Pero bueno, entonces pasemos a esta ronda de preguntas, este diálogo que tenemos con el doctor. Y también comentarios, no necesariamente preguntas, dudas, tal vez alguno de estos, de estas experiencias que contaba, ¿no? Se me hizo muy interesante la de la cajera del Walmart que tenía que ocultar su identidad, pues justo para pasar desapercibida. En ese sentido, a lo mejor un tanto no agresivo, pero imagínense si por cómo hablamos, ¿no? Nos segregan, ¿no? Pero bueno, así que, ¿para qué tenemos el micrófono? Así que... Adelante, tenemos una mano levantada, Alberto, por favor. Vuelve a levantar, por favor, porque creo que no te vio. Adelante, gracias. Bueno, buenas tardes, ¿sí se escucha bien? Ok, perfecto. Buenas tardes, profesores. Bueno, realmente la cuestión era, en respecto a su opinión, nos hablaba de las entrevistas. En una de esas entrevistas hablaban de que los haitianos trabajaban demasiado. Y sí lo llegaba a notar. Bueno, en mi experiencia, nos tocó tener a un haitiano junto con nuestros amigos, etcétera, y nos platicaba que trabajaba demasiado. Yo lo que le iba a preguntar, y cuál era su opinión, ¿hasta qué límites nosotros podemos apoyar a los migrantes? Porque también nos comentaba respecto a un apoyo que él tenía por parte de la nación, que al parecer les daban cierto dinero para que pudieran sobrevivir dentro de nuestro país en lo que ellos cruzaban del otro lado. Entonces, esa era mi cuestión sobre qué límites nosotros tendríamos con los migrantes para darles apoyos, pero de igual manera, no sé, esos apoyos a lo mejor se le pueden dar a otras personas que realmente lo necesitan dentro de nuestro país, porque hay veces que, no sé, se puede desperdiciar ese dinero, pero de igual manera no somos, que lo podamos decir como monstruos, como para dejarlos a la deriva, ¿no? Como esta cuestión de la explotación laboral con los haitianos, y nos tocó ver cómo, sí, valga la redundancia, lo explotaban laboralmente. Entonces, en su opinión, ¿cuál sería el límite para apoyar a aquellos migrantes, pero de igual manera no afectar la economía de nuestro país, obviamente? Claro que sí. Gracias. También otra pregunta o comentario para hacer una terna, y así como al doc Jairo seguramente en algún momento les tocará preguntarle a ustedes, pues ahora pueden irse desquitando un poquito, ¿no? Así que otra mano, por favor, por ahí levantada. Yo tengo una pregunta, por ejemplo, bueno, no es una pregunta como tal. Por ejemplo, en cuestión de la secundaria a la que yo fui, los alumnos tienen como esa perspectiva de que no quieren a los inmigrantes porque llegan a quitarles trabajo o llegan a ocupar como a lo mejor oportunidades que podrían ocupar sus familiares. Pero usted, ¿cómo, ajá, respuesta les podemos dar nosotros? Porque obviamente decirles como no, pues es que pensar eso está mal,
pero también a lo mejor no conocemos como el por qué tienen esa idea, ¿no? O sea, ¿qué sería lo correcto responderles en esos, pues sí, en esos casos? Bien, yo creo que para esta primera ronda, y después ya vamos de aquel lado, para asociar las preguntas. Bueno, de entrada, pues los límites tú los pones o la otra persona las pone, ¿no? O sea, ahí puede ser que esté fuera de nuestras manos en ese sentido. Lo que sí podremos hacer es cambiar nuestra perspectiva o ampliar la perspectiva, más allá de cambiarla, ampliarla y no irnos a la dualidad, ¿no? De decir, precisamente como dicen, ¿no? Es que nos están quitando, porque estaríamos escuchando los estadounidenses de la misma manera, ¿no? Que los mexicanos, es que llegan, ¿no? Nos quitan nuestros empleos y además se llevan dinero y además mandan remesas, ¿no? Aquí, desde la perspectiva, por ejemplo, hay algunos estudios antropológicos interesantes, sociológicos y de carácter incluso geográfico. En los Estados Unidos se ha dado, digamos, respuesta ante este tipo de preguntas donde si realmente les quitan el trabajo o no. La realidad es que no. La realidad es que contribuyen a la misma economía y al mismo tiempo diversifican. Incluso crean ciertas habilidades. Pongo un ejemplo. Hace un par de años hay un valle en Estados Unidos, en California, que se llama Delano, California, que está cerca de Fresno y cerca de Tulare y hacia el norte de Los Ángeles. Es un valle agrícola donde la mayoría de los migrantes son mexicanos y han desarrollado habilidades específicas para cortar, por ejemplo, el árbol de uva. Y entonces, levántate a las 5 de la mañana, menos 5 grados centígrados, a podar los árboles, por ejemplo, a la pregunta es, ¿los estadounidenses hacían eso antes de la llegada de los mexicanos? Pues muy pocos. La realidad es que planteaban otra diversificación en campo laboral. Entonces los mexicanos llegaron a desarrollar este tipo de prácticas agrícolas, incluso muchos, a lo mejor no llamarles como especializados, pero ya llevaban digamos, un antecedente aquí en México, zacatecanos, del Valle Agrícola que habían estado, por ejemplo, en el Valle de Guadalupe, allá en Baja California, ¿no? Entonces, antes de llegar a los Estados Unidos, habían tenido como esa escuela y llegaban allá incluso hasta especializados. Y entonces la lógica es que no, al contrario, llegan a contribuir al Producto Interno Bruto en específico y en este sentido de los apoyos, pues tiene que ver con las políticas, ¿no? Porque lo mismo podrían decir, bueno, la política de los jóvenes construyendo el futuro, ¿no? La lógica de decir, bueno, y es que pues además reprueban las materias, ¿no? Un ejemplo, ¿no? ¿No? Y van a la escuela, pero no, en realidad tiene que ver con políticas donde el tema de inclusión, hablamos tema de inclusión, donde son reconocidos y también pueden tener apoyos los migrantes. Entonces, lo que a lo mejor podríamos hacer en el caso de GIS es que ampliar la mirada y a lo mejor no le va a decir, mira, eso es malo, eso es bueno, porque estamos reduciendo nuestra opinión y seguramente no nos van a tomar en cuenta, pero sí les puedes mostrar otras realidades acerca de la migración, en no caer en dicotomías o en eres blanco, es negro, sino hay posturas y esta perspectiva interesante y que incluso el tema de inmigración puede ser un objeto para la enseñanza, ¿no? Interesante. Sí, vamos con la siguiente pregunta. Sí. Maestro, primero, pues muchas gracias por la plática. Nuevamente, siempre son muy interesantes, nos enriquecen mucho. Y bueno, mi pregunta va hacia la migración, no nada más migración internacional que llega a México, sino también migración local. Y es respecto a la transición demográfica que vive México. Se encuentra en una transición tardía. México, ¿esto qué quiere decir? Que la tasa de natalidad va a la baja y la población cada vez está envejeciendo más. Entonces, tomando esto en cuenta, ¿cuáles son las áreas de crecimiento o de oportunidad que tiene México respecto a esta nueva llegada de personas que migran y que ven aquí, pues un lugar para desarrollarse? Bueno, buenas tardes.
dado lo que estaba comentando este profesor, yo creo, considero que México antes lo considerábamos como un país de tránsito, ¿no? En este momento ya se está convirtiendo en un país receptor, en donde ya la mayoría de los migrantes, pues, ya deciden quedarse aquí. Ahora, creo que mi pregunta va acompañada, no sé, de la compañera, y también como lo mencionaba, en una respuesta de un migrante, pues, que le quiere dar educación a sus hijos. Dice que aquí en México, pues, es la educación gratuita. Entonces, mi pregunta es, o qué es lo que opina de qué tan capacitados estamos nosotros como docentes para atender a estos pequeños, eh, que puedan llegar a entrar a las escuelas y cómo los podemos atender. Ah, una barrera o un obstáculo que se presenta, claro, pues es el idioma, ¿no? Entonces, el gobierno está capacitando a los docentes para atender a estos inmigrantes o qué soluciones está dando, porque no les pueden negar la educación, es lo que yo entiendo, ¿no? No se les puede negar, pero ¿qué tanto nos capacitan a nosotros para poderlos atender de la manera más adecuada sin excluirlos, ¿no? Hasta cierto punto. Ok, bueno, voy a responder estas dos preguntas y parto de la última, que creo que vale la pena reconocer que las políticas educativas y en específico desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador han planteado el tema de inclusión, sobre todo, y reconocer incluso nuestros antepasados y sobre todo la diversidad eh, étnica que tenemos en México. La pregunta es cómo lo llevamos a cabo en el terreno del proceso educativo. Y déjenme decirles que, al igual que en su momento hubo una necesidad importante de ampliar el panorama de México hacia otras latitudes a través del inglés, por ejemplo, donde muchos de nuestros iniciadores de las escuelas normales u otras universidades se iban a capacitar a los Estados Unidos, se iban a formarse, regresaban a los Estados Unidos, primero iban a Europa, luego regresaban, luego se iban a los Estados Unidos con las nuevas tendencias. Hoy en la actualidad sigue habiendo, sin embargo, se naturaliza mucho eso. A veces ustedes ven tan lejano los intercambios, tan lejano este tipo de cosas por los requisitos y hay una serie de becas, por ejemplo, de nivel internacional que nos permiten establecer ese diálogo. Ahora, ¿qué se está haciendo? Si estamos o no realmente capacitados. Bueno, habría que señalar que en la finales del siglo XX, el Estado te daba la oportunidad de tener una formación continua de manera permanente. Bueno, ya decidía el maestro si sí o si no. Pero ya a raíz de sus últimas etapas neoliberales, plantean que la formación pues radica también en ti, ¿no? Y que la parte económica, pues también tienes que formarte, tienes que atenderte, ¿no? Entonces hay un cambio de responsabilidad, ¿no? Entonces tenemos un efecto histórico interesante a partir del año 2000, 2005, 2010, la profesionalización del docente ya le compete a uno. Entonces ahí entramos en un terreno, ¿no? Ahora, viendo esta situación de la pirámide que señalábamos, un ejemplo importante es el nivel medio superior, que apenas se está atendiendo. Cuando el año 2000, 2005, ya se planteaban las dificultades que íbamos a tener en el nivel medio superior, porque la pirámide de población de nivel básico a nivel medio iba a crecer. Para algunos era un bono demográfico, para otros era una dificultad fuerte. ¿Por qué? El embudo está entre la preparatoria, secundaria, preparatoria y universidad. Entonces, si hablamos de rezago educativo, ahí entramos en un terreno importante. Entonces, cuando planteamos esta vinculación de transición demográfica, ya lo han planteado los demógrafos, ¿no? En términos de carácter cuantitativo. Pero la pregunta es, ¿qué políticas están dando respuesta a estas problemáticas? Y hoy en día lo estamos viendo. Hay un autor investigador que se llama Axel Didrikson, señalaba que para darle cabida a nivel medio superior y superior, habría que hacer otra UNAM, otra UAM, ¿no? Etcétera, para darle cobertura a todos ellos. Entonces, ahí entramos en el terreno, sí, histórico, donde si nosotros estamos realmente formados profesionalmente, no lo va a hacer todo el Estado por la cantidad de económico, etcétera, que implica, ¿no? Tendría que ver con uno mismo.
en ese proceso. Entonces, si es una transición demográfica económicamente, pues puede ayudar, sí, pero ¿a dónde se está yendo la migración de la población económicamente activa? ¿A qué lugares? ¿A qué ciudades? Entonces ahí entramos en un terreno interesante. Desde mi punto de vista y en lo personal, sí habría que atender estas políticas y ver qué resultados nos dan a corto plazo o a mediano y después pues hacer un análisis interesante, si es que tuviéramos la oportunidad de contribuir al desarrollo del país de esa manera. Pero la realidad es esa, ¿no? ¿Qué nos compete con nosotros como docentes? Pues es nuestro campo de acción, ¿no? En ese sentido. Y creo que lo estamos haciendo desde esta manera. Y la escuela normal, eh, sin duda, déjenme decirles algo. Ustedes ya no les tocó, pero antes de que se abrieran las escuelas normales estatales, la mayoría que quería ser docente venía a la Normal Superior de México, a la Benemérita, y eran migrantes, ¿no? Hoy hay rezagos de aquí afuera donde dice se renta habitación para estudiantes. Hay rezagos, ¿no? Que todavía hay estudiantes de Tlaxcala, de Hidalgo, etcétera, que llegan a la Ciudad de México para formarse, pero anteriormente no existían las escuelas normales estatales y todas llegaban aquí a la Ciudad de México. Querías formarte como docente normalista y después regresabas a tu estado ya con tu título, ¿no? de licenciado normalista. Entonces hay un fenómeno interesante migratorio que tiene que ver con esta visión educativa, ¿no? Pero yo creo que lo dejaría en ese sentido, ¿no? Ese sería mi punto de vista. Habría que tomar en cuenta. Bien, no sé si ya son 6:37, no sé si hay algún más comentario, algún... No, adelante, adelante, Araceli. Bueno, yo tengo un comentario. Hace un rato que andaba comentando lo del Mil Usos. Efectivamente era el Mil Usos y era también la India María, ¿no? Cuando se iba a Estados Unidos y cómo la trataban y cómo abusaban de ella, ¿no? Entonces, yo tuve la oportunidad el viernes pasado de sentarme a la mesa con un cubano y estábamos platicando cómo era su experiencia de estar aquí en México. Él llegó huyendo, obviamente, de cuestiones allá políticas y me estaba comentando, dice, no, es que aquí en México me ha pasado de todo. O sea, me asaltaron, me quitaron mis documentos, y era un chavito de unos 24 años, ¿no? Entonces, empezó a comentar toda su situación y dije, ay, qué horror. O sea, también nosotros tenemos lo nuestro, ¿no? A fin de cabo. Pero y vemos las situaciones, por ejemplo, lo de la India María, también al principio se la llevaron muchas veces, ¿cómo se llama? La estuvieron, cayó en esto, ¿no? En que la estuvieron agrediendo, ¿no? Y abusaban de ella, ¿no? Entonces, mismos mexicanos. Entonces, yo creo que a fin de cuentas, yo creo que sí hay que empatizar porque son seres humanos a fin de cuentas y tendríamos que tener otra visión, ¿no? O sea, mínimo nosotros como profesores tendríamos que tener un poquito más de cultura y, y ver precisamente que no apoyar cosas que atenten contra otro ser humano, ¿no? Sino ver cómo sí podemos hacer que todos podamos convivir en un mismo núcleo, ¿no? Yo creo. Gracias. Muchas gracias, Sara, por tu comentario. Así es, coincido contigo. A ampliar el panorama y bueno, también nuestros límites, ¿no? Porque decía el compañero Ángel, ¿no? ¿Hasta qué punto? ¿Cuál es el límite? Pues el límite tú lo puedes poner o la otra persona te lo pone, ¿no? Dicen los psicólogos, ¿no? En ese sentido de carácter social. La pregunta es de qué manera te ayuda, tú ayudas y contribuyes, ¿no? A la adaptación de migrantes o si tú lo quieres hacer. Es decir, eso dependerá de cada uno, ¿no? En fin, o sea, lo que hemos vivido en cierto momento, pues es ustedes, ¿no? Lo he vivido, por ejemplo, como migrante en otro lugar, somos migrantes y es parte, ¿no? De nuestra naturaleza como ser humano, señala. Bien, creo que sería todo. Bueno, muy bien. Pues con estas preguntas y comentarios pasamos a nuestra última etapa, que es justo la entrega de la constancia para nuestro estimado ponente, el doctor Jairo Alberto Romero Huerta, y me permito referir lo que dice el documento.
Secretaría de Educación Pública y Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México, ambos en la Dirección General de Educación Normal y Actualización del Magisterio a través de la Escuela Normal Superior de México, otorgan la presente constancia al doctor Jairo Alberto Romero Huerta por su valiosa participación como ponente en el primer ciclo de conferencias Voces en Movimiento, reflexiones sobre la migración global, regional y local, que se llevó a cabo en el Auditorio B Manuel Patiño Yáñez el día 9 de abril del año en curso, con el tema La migración desde lo local, una mirada interpretativa, organizada por la Unidad de Extensión Educativa y Cultural, en vinculación con la licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje de la Geografía. Firma la directora de la Escuela Normal Superior de México, la doctora Mercedes Takagi Carballo. Pues justamente hoy, 9 de abril, le hacemos entrega del documento y pues no nos resta más que darle un fuerte aplauso al doctor Jairo Romero.